Ya estamos, señoras y señores, 9:43, algo ligeramente atrasados en la jornada de hoy. No hemos logrado con los tiempos hoy día, no nos vamos a llevar ningún premio, pero estamos iniciando Mercado Global con Paula Comandari. Paula, buenos días. Muy buenos días otra vez. ¿Listos para comenzar? Esto es Mercado Global. Santander, enciende la llama que hay en ti. Interwinds, el mayor distribuidor de sistemas mototurbo de Latinoamérica. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Navidad segura en él. Y Visa Corporate presentan Mercado Global. ¿Cuál es, Paula, la noticia del día? Bueno, la Reserva Federal ha reducido las tasas de interés a un mínimo de 3 años. Después de esta reunión, ocurrió ayer, que expuso además, varias cosas importantes que tenemos que analizar, pero de inmediato decirles que hubo diferencias muy importantes, fracturas en el Banco Central, porque claro, había mucha duda de si priorizar el debilitamiento del empleo o enfocarse más bien en la inflación elevada. Hay que recordar que la Reserva Federal en Estados Unidos, a diferencia de Chile, tiene la doble foco, inflación y empleo. Ayer el central norteamericano redujo su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, lo situó entre 3,5 y 3,75%, tal como anticipaba ampliamente Wall Street. Esta fue la tercera reducción consecutiva de los costos de financiamiento. Los responsables de la política económica señalaron que los riesgos a la baja para el empleo aumentaron en los últimos meses a medida que la tasa de desempleo aumentó también y la contracción se desaceleró, aunque también indicaron que la inflación se mantuvo algo elevada. Tanto las acciones como los bonos repuntaron tras el recorte de tasas. El S&P 500 de Wall Street cerró con un alza de 0,7% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años, sensible a las expectativas de política monetaria, cayó 0,07 puntos porcentuales hasta 3,54. 3 de las docenas de votantes del comité encargados de fijar la política monetaria de la Reserva Federal se opusieron al recorte de un cuarto de punto del banco. Epa. Es la protesta más poderosa desde 2019. El debate dentro de la Reserva Federal se produce mientras Donald Trump insiste en que el Banco Central debería recortar las tasas de manera mucho más agresiva y critica repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell. El mandatario dijo ayer que el recorte de la tasa de interés de la Fed debería haber sido al menos el doble, al tiempo que criticó a la Fed ciega, le llamó así. Blind Fed. Blind Fed, tal cual. La noticia del día. La Reserva Federal que se conoció ayer en la tarde. Revisamos la prensa internacional. Bloomberg. Escala el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Fíjense que ahora fuerzas estadounidenses interceptan, claro, lo hicieron ayer y confiscaron también petróleo sancionado frente a las costas de Venezuela, lo que marca una grave escalada de las tensiones, como les digo, entre ambos países. Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande, el más grande jamás incautado. Donald Trump no puede con la hipérbole, no se resiste. Así lo dijo Trump en la Casa Blanca. Está como los brasileños. País Sí, más grande del mundo, más grande de tu mundo. Parche arzobispo. Bueno, un alto funcionario de la administración Trump se refirió a la embarcación como una embarcación sin estado que estuvo atracada por última vez en Venezuela. De hecho, los futuros del petróleo subieron con la noticia. El crudo Brent subió un 0,4% en Londres. Unas horas más tarde, la fiscal general Pam Bondi publicó un video en X que mostraba fuerzas fuertemente armadas descendiendo a la cubierta del barco desde un helicóptero Black Hawk en una táctica estándar de estilo comando llamada Fast Roping, cuerda rápida. Toma. Durante varios años el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Todo esto es petróleo de un país que está sancionado, entonces que no puede exportar petróleo. Exactamente. Es como Rusia, digamos. Pero además se confisca. Claro. Bueno, en el video no queda claro, en todo caso, si el personal involucrado era miembros de la Guardia Costera o de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos. En un comunicado, Venezuela calificó la incautación como un robo flagrante y un acto de piratería y agregó que el país defenderá su soberanía y sus recursos naturales con toda la determinación del mundo, afirma Bloomberg. Financial Times. Las acciones de Oracle cayeron ayer después de informar ingresos decepcionantes junto con un aumento de $15.000 millones en su gasto planificado, todo eso en centros de datos este año, para atender a grupos de inteligencia artificial. Las acciones de la empresa de base de datos de Larry Ellison cayeron un 11,5% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, después de que informara ingresos de $16.100 millones en el último trimestre. Esto es un 14% más que el año anterior, pero por debajo de lo que estimaban los analistas. Oracle elevó su previsión de gastos de capital para este ejercicio fiscal en más de un 40%, hasta los $50.000 millones, y la inversión
destinada principalmente a la construcción de centros de datos, ascendió a $12.000 millones en el trimestre, superando las expectativas de $8.400 millones. Su deuda a largo plazo aumentó a $99.900 millones, un 25% más que hace un año. Qué terrorífico de ver 100.000 millones. Sí, así es. Oracle ha lanzado una oferta agresiva para alcanzar actores de la nube, mucho más grandes como Google, Amazon y Microsoft, en esta carrera por suministrar la gran cantidad de potencia informática que los grupos de IA, incluyendo OpenAI y Anthropic, necesitan para entrenar y ejecutar sus modelos. Clay Magarick, codirector ejecutivo de Oracle, dijo que sus contratos en la nube rápidamente sumarán ingresos y margen a nuestro negocio de infraestructura mientras defendía las enormes inversiones. Sin embargo, la empresa afirmó que esperaba que los ingresos anuales se mantuvieran sin cambio respecto a su pronóstico anterior de $67.000 millones. Esperaba generar $4.000 millones más en ingresos el siguiente ejercicio fiscal. Las reservas totales de ingresos futuros, conocidas como obligaciones de desempeño restantes, aumentaron un 15% a $523.000 millones en los 3 meses hasta fines de noviembre, respaldadas por acuerdos con Meta y Nvidia, afirma en su análisis el Financial Times. The Wall Street Journal. Bueno, en las últimas semanas la administración Trump ha entregado a sus homólogos europeos una serie de documentos, cada uno de una sola página, que exponen su visión para la reconstrucción de Ucrania y el regreso de Rusia a la economía global. Las propuestas han desatado una intensa batalla en la mesa de negociaciones entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales en Europa. El resultado podría alterar profundamente el panorama económico del continente. Claro, el plan estadounidense se ha detallado en apéndices de las propuestas de paz vigentes, que no son públicas, pero que funcionarios estadounidenses y europeos describieron al Wall Street Journal. Los documentos detallan planes para que firmas financieras y otras empresas estadounidenses utilicen aproximadamente $200.000 millones de activos rusos congelados para proyectos en Ucrania, incluyendo un nuevo y enorme centro de datos que se abastecerá con energía de una planta nuclear actualmente ocupada por tropas rusas. Otro apéndice ofrece la visión a grandes rasgos de Estados Unidos para sacar a Rusia del estancamiento, con empresas estadounidenses invirtiendo en sectores estratégicos, desde la extracción de tierras raras hasta la perforación de petróleo en el Ártico, y ayudando así a restablecer los flujos de energía rusa hacia Europa Occidental y el resto del mundo. Algunos funcionarios europeos que han visto los documentos dijeron que no estaban seguros de si tomar en serio algunas de las propuestas estadounidenses. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que Trump y su equipo estaban trabajando para alcanzar este entendimiento que ponga fin a la guerra, que según el presidente se ha prolongado demasiado tiempo. En una llamada ayer, Trump habló sobre el proceso de paz con el presidente francés Emmanuel Macron, con el canciller alemán Friedrich Merz y con el primer ministro británico Keir Starmer, afirma el Wall Street Journal. Noticias económicas que dan vuelta al mundo. Mercado global. Y Andrea Rivera, en Mercado Global, tiene el resumen de las noticias. En Tele 13 Radio, el sacerdote Felipe Berríos afirmó que está libre para comenzar a lamer las heridas que dejan 3 años en que estuvo en el escrutinio público y acusado de delitos que no cometió. Sobre las denunciantes, Berríos dijo que no son ellas el problema, sino la gente que las utilizó, y afirmó que poner la mejilla no significa no buscar la justicia y la verdad. El sacerdote criticó a la Compañía de Jesús, que acató el fallo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que declaró su inocencia, pero deja una confusión al reparar a las denunciantes, pero nadie repara el daño que le hicieron a él. La candidata del oficialismo, Janet Jara, acusó a José Antonio Kast de promover propuestas clandestinas para eliminar beneficios y dijo que en esta elección están en juego el aumento de las pensiones, las 40 horas y la impunidad para los pedófilos. Los candidatos presidenciales cierran hoy sus campañas. Jara lo hará en Coquimbo, mientras que José Antonio Kast lo hará en Temuco. Esta mañana la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, recibirá a su abogado para revisar los antecedentes que ayer no fueron considerados previo a la votación. La presidenta de la instancia, Maite Orsini, sostuvo que no tuvieron a la vista todos los antecedentes para votar de manera seria e informada. María Corina Machado se encuentra en Oslo, donde se reunió con el primer ministro de Noruega. La líder opositora del régimen de Maduro agradeció el Premio Nobel de la Paz, afirmó que tiene la esperanza de que Venezuela volverá a ser libre. La líder opositora relató que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y pidió el apoyo de las democracias del mundo. Sobre una posible invasión de Estados Unidos, María Corina Machado aseguró que su país ya ha sido invadido por agentes rusos, iraníes, Hezbolá y bandas criminales. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado global.
Datos al cierre, Paula Comandari. China y un grupo de países de la Unión Europea se han opuesto a las exenciones planeadas para las grandes multinacionales estadounidenses de las obligaciones fiscales globales, lo que aumenta el riesgo de que Donald Trump de alguna manera resucite un impuesto de venganza entre comillas, a la inversión extranjera. El enfrentamiento se produce después de meses de negociaciones sobre cómo implementar un acuerdo del G7 de junio para eximir a las empresas estadounidenses de parte del régimen impositivo mínimo global de la OCDE. La administración Trump consiguió estas concesiones después de amenazar con represalias por las medidas para acabar con la evasión fiscal que fueron acordadas por la administración anterior, la de Joe Biden, como parte del mayor acuerdo fiscal global en más de un siglo. Vamos a ver qué ocurre con eso. Último dato al cierre. El presidente colombiano Gustavo Petro, bien llamativo, propuso un gobierno de transición en Venezuela con representantes de todo el espectro político. Petro escribió en una publicación en X que el gobierno de Nicolás Maduro debe restaurar la democracia junto con una amnistía general. Y la declaración, fue una respuesta a informes de que las autoridades venezolanas habían revocado el pasaporte del cardenal Baltasar Porras cuando pretendía viajar a España a través de Colombia. La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, dijo el mes pasado que Colombia apoyaría una vía para que Maduro entregue el poder a una administración de transición encargada de organizar nuevas elecciones. Datos al cierre en esta edición de Mercado Global que hacemos también con nuestros auspiciadores. Cada negocio es como una gran orquesta y con Santander tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Descubre un gran repertorio de productos como Office Banking, Factoring, Leasing y Comercio Exterior. Conoce más en santander.cl/empresas. Todos los clientes Enel pueden ganar un año de luz gratis al regularizar su cuenta antes del 31 de diciembre. Participan por este premio y la oportunidad de ahorrar todo un año. Más información y bases legales en enel.cl. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De Marian Rojas Estapé, Alas de Sangre de Rebeca Yarros y Pecados 1 Rey de la Ira de Ana Wang son algunos de los audiolibros imperdibles de escuchar en Storytel. Descarga la app Storytel en tu teléfono, prueba gratis por 7 días. Interwins Motorola, el mayor distribuidor de radiocomunicación del Cono Sur y clásica no convencional, que lleva la música clásica a donde nunca imaginaste, juntos en una alianza donde la excelencia técnica y la sensibilidad artística se sincronizan. Descúbrela en interwins.cl. En Chile y el mundo miles de marcas usan Salesforce. Clínica Alemana, Coopeut, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce más en salesforce.com/LA. Con Visa Corporate gestionas gastos, centralizas tus viajes y accedes a seguros exclusivos en cada uno de tus viajes de negocio. Comienza un viaje sin fronteras para tu empresa con Visa Corporate. Entel junto a Starlink es el primero en Latinoamérica en ofrecer cobertura satelital en tu celular. Un servicio exclusivo para sus clientes que permite mantenerte conectado estés donde estés. Entel, contigo en todas. Terminamos esta edición de Mercado Global. Luego, después de la pausa, en doble clic, Ramón Ulloa va a conversar con la subsecretaria de Derechos Humanos Daniela Quintanilla. Esto por el informe bianual sobre los sitios del Plan Nacional de Búsqueda y por el Día Internacional de Derechos Humanos que se conmemoró ayer. Súper importante tener ese análisis. Exactamente. Y súper importante también recordar a Nicky Sixx, bajista, alma, cofundador de Motley Crue, que está cumpliendo 67 años hoy. Sigue igual, así no importa la edad. Así que con Jobs of Feel Good y Motley Crue terminamos esta edición de Mercado Global. Paula, hasta mañana. Hasta mañana, que tengan un excelente día. Sigan con nosotros acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Muchas gracias por estar ahí.